Bienvenido al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, iconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó su corazón, considere dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, empecemos. Tommy Price, aclamado baterista y figura de larga trayectoria en el rock estadounidense, falleció el 10 de octubre de 2025, a la edad de 69 años. Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1956, Price comenzó a tocar la batería cuando era adolescente y rápidamente se hizo conocido por su velocidad, potencia y precisión. Sus primeros conciertos en clubes de Nueva York, durante la década de 1970, lo llevaron a colaborar con algunos de los actos más reconocibles del rock. A lo largo de su carrera, grabó y realizó giras con Joan Jett and the Blackhearts, Billy Idol y Scandal, prestando su energía característica a elementos básicos de la radio, como I Love Rock and Roll y The Warrior. Más allá de su trabajo en el escenario, Price contribuyó a numerosos proyectos de estudio, ganándose el respeto como músico de sesión y compositor. Sus ritmos constantes anclaron las bandas sonoras de una generación que creció con riffs de guitarra rebeldes y voces crudas. Fuera del escenario, Price era conocido por su humor tranquilo y su humildad, un contraste con el sonido atronador que producía detrás de la batería. Amigos y colegas a menudo lo describían como el latido del corazón de cada banda a la que se unía. Le sobreviven su familia y amigos cercanos que recuerdan no solo su música, sino también su lealtad y calidez. El ritmo de Tommy Price resonará para siempre en los pasillos de la historia del rock. Si su música alguna vez lo hizo moverse, sonreír o recordar su juventud, comente 69, su edad, o escriba RIP Tommy Price para celebrar al hombre que le dio ritmo a la rebelión y alma al rock and roll. Diane Keaton, la actriz, directora y guionista ganadora del Oscar, cuya calidez, ingenio y autenticidad ayudaron a remodelar el cine estadounidense, ha fallecido a la edad de 79 años. Falleció pacíficamente el 11 de octubre de 2025 en su casa de Los Ángeles, rodeada de su familia. Su publicista confirmó su fallecimiento. Durante más de 6 décadas, la señora Keaton fue una de las voces más distintivas y perdurables de Hollywood. Alcanzó la fama internacional con Annie Hall, 1977, ganando el premio de la Academia a la mejor actriz por su interpretación del personaje principal, adorable y de espíritu libre. El papel no solo redefinió el romance moderno en la pantalla, sino que también la consagró como un icono de la moda y la cultura con su estilo andrógino atemporal y su encanto sencillo. Nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, comenzó a actuar en el teatro antes de pasar al cine. Las primeras colaboraciones con Woody Allen, incluyendo Play It Again, Sam, 1972, la catapultaron a la fama. Si bien su papel como Kay Adams en El Padrino, 1972, y El Padrino Parte D, 1974, demostró su destreza dramática. Luego retomó el papel en El Padrino Parte 3, 1990. A lo largo de su carrera, recibió 3 nominaciones más al Oscar por Rojos, 1981, La habitación de Marvin, 1996, y Alguien tiene que ceder, 2003, cimentando su lugar entre las actrices más versátiles de su generación.
Su carrera cinematográfica reflejó un raro equilibrio de humor y humanidad. Desde Baby Boom, 1987, y El padre de la novia, 1991, hasta El club de las divorciadas, 1996, y La joya de la familia, 2005. Incluso en sus últimos años, se mantuvo activa, apareciendo en Book Club, 2018, y Mac and Rita, 2022, abrazando la vejez con el ingenio y la calidez que definieron su carrera temprana. Según representantes de la familia, no reveló ningún problema de salud grave en sus últimos meses. Aunque fue sincera sobre sus batallas contra el cáncer de piel y la bulimia. Diagnosticada con cáncer de piel a los 21 años, hizo de la protección solar un hábito de por vida. Sus sombreros característicos eran tanto estilo como protección. Mi tía perdió la nariz por eso. Mi papá y mi hermano la perdieron. Por eso uso protector solar, le dijo al Los Angeles Times en 2015. Después de la cirugía por carcinoma de células basales y escamosas, se convirtió en una silenciosa defensora de la concientización. Fue igualmente abierta sobre su batalla contra la bulimia, que comenzó cuando le pidieron que bajara de peso para un papel en Broadway. Todo lo que hice fue satisfacer mi hambre. Era adicta, dijo en el programa del Dr. Oz en 2014. En sus memorias, se describió a sí misma como una hermana para todos los que han enfrentado esta batalla, ayudando a brindar empatía y visibilidad a un problema que a menudo se oculta en Hollywood. Más allá de la fama, Keaton encontró una profunda satisfacción en la maternidad. En sus 50, adoptó 2 hijos, su hija Dexter y su hijo Duke, criándolos como una madre soltera devota. A menudo describió la crianza de los hijos como la mayor alegría de su vida, el papel que la mantuvo conectada a la realidad. Cuando se le preguntó sobre su legado, una vez compartió: «Vivo conmigo misma y no soy un ícono. Cada mañana me levanto. Soy simplemente yo». Esa humildad la definió, una mujer que vio su arte no como una cuestión de fama, sino como una cuestión de conexión, reflexión y verdad. El fallecimiento de Diane Keaton marca el final de una era, pero su risa, coraje y sinceridad permanecen grabados en el cine estadounidense. Será recordada no solo por su arte, sino también por su humanidad. Una mujer que le mostró al mundo que la autenticidad es la forma más perdurable de belleza. Recuerde su vida. Comente 79. Su edad. O escriba RIP. Diane Keaton a continuación para recordar a una leyenda cuyo humor, gracia y corazón cambiaron Hollywood para siempre. Ian Watkins, cantante galés y miembro fundador de la banda de rock Lost Prophets, murió el 11 de octubre de 2025, a la edad de 47 años. Nacido el 30 de julio de 1977, en Merthyr Tydfil, Gales, Watkins ganó fama a principios de la década de 2000 como el enérgico líder de Lost Prophets, un grupo que ayudó a dar forma aquí a la escena británica de rock alternativo y post-hardcore. Los álbumes de la banda, incluyendo Start Something, 2004, y Liberation Transmission, 2006, produjeron grandes éxitos como Last Train Home y Rooftops, ganando atención internacional. La carrera de Watkins terminó abruptamente después de su condena en 2013 por cargos criminales graves, lo que llevó a su encarcelamiento y la disolución de Lost Prophets. En los años que siguieron, vivió fuera de la vista del público, su reputación permanentemente empañada. Una vez visto como una voz creativa e influyente en la música rock,
Watkins se convirtió en una de sus figuras más controvertidas. Su vida reflejó tanto la ambición artística como la caída personal. Una historia que sigue siendo un crudo recordatorio de la fragilidad de la fama y la consecuencia moral. Ian Watkins deja atrás un legado complicado recordado tanto por su papel en la formación del rock de principios de la década de 2000, como por las acciones devastadoras que lo destruyeron. Comente 47 o escriba RIP. Ian Watkins, para marcar el final de una vida que dejó una marca indeleble, aunque profundamente conflictiva, en la música moderna. La leyenda de Hollywood Robert Redford, el aclamado actor y director cuya carrera fue definida por clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid y El Golpe, ha fallecido hasta la edad de 89 años. Nacido como Charles Robert Redford Jr. en Santa Mónica en 1936. Creció en Los Ángeles y descubrió la actuación en Nueva York después de luchas tempranas con la dirección en la vida. A finales de la década de 1960, se había convertido en uno de los principales protagonistas más solicitados en Hollywood. Su papel decisivo llegó en Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, junto a Paul Newman, una película que no solo le trajo fama mundial, sino que le dio un apodo que lo siguió de por vida: The Sundance Kid. La década de 1970 cimentó su lugar como una de las estrellas más rentables de Hollywood. Protagonizó Jeremiah Johnson, 1972, Tal como éramos, 1973, y El Golpe, 1973. Nuevamente con Newman, una película que ganó el premio a la mejor película. En 1976, asumió uno de sus papeles más importantes, interpretando al periodista Bob Woodward en Todos los hombres del presidente. Redford no solo fue su estrella, sino también productor, habiendo asegurado los derechos de la historia del escándalo Watergate, asegurando que llegara a la pantalla con autenticidad e impacto. Redford pronto se dedicó a la dirección. Su debut, Gente como uno, 1980, ganó el premio de la Academia a la mejor película y se llevó a casa el Oscar al mejor director. Sus trabajos posteriores, incluyendo El río de la vida, 1992, y Quiz Show, 1994, mostraron aún más su sensibilidad detrás de la cámara. Incluso al final de su vida, sus actuaciones en Cuando todo está perdido, 2013, y The Old Man and the Gun, 2018, recordaron al público su perdurable presencia en la pantalla. Fuera del cine, Redford estaba profundamente comprometido con el activismo y las causas ambientales. En 1981, fundó el Sundance Institute y el Sundance Film Festival, dándose a los cineastas independientes una plataforma que remodeló el cine estadounidense. Hoy en día, Sundance sigue siendo uno de los festivales de cine más influyentes del mundo, una piedra angular de su legado. Le sobreviven su esposa, Sybil Sars, y sus hijos. Redford sufrió pérdidas personales, incluyendo la muerte de 2 hijos, Scott y James, tragedias que marcaron su vida privada. Sin embargo, continuó trabajando, defendiendo e inspirando. Los homenajes han llegado a Hollywood, alabando el arte, la integridad y la visión de Redford. Deja atrás un legado que abarca 6 décadas, no solo como un actor querido, sino como un cineasta y líder cultural. Robert Redford nos dio historias y actuaciones que nunca se desvanecerán. Para honrar su memoria, puede escribir RIP
Robert Redford en los comentarios, o simplemente dejar su edad, 89, como un homenaje gentil. Cada mensaje es una forma de decir, gracias a una leyenda que dio forma al cine e inspiró a generaciones. Jim McNeely, ampliamente reconocido como uno de los pianistas, compositores y directores de jazz más influyentes de su generación, murió el 26 de septiembre de 2025 a la edad de 75 años. Comenzó su carrera en la década de 1970 con la Thad Jones Mel Lewis Orchestra, ganando rápidamente atención por su técnica pulida y su fraseo imaginativo. Más tarde actuó con el Stan Getz Quartet y el Phil Woods Quintet, conjuntos que mostraron su capacidad para combinar la precisión con la calidez. El público admiraba su estilo refinado, mientras que sus colegas lo veían como un músico que elevaba cada actuación a la que se unía. McNeely se volvió igualmente influyente como compositor y director. Dirigió la Frankfurt Radio Big Band, colaboró con la Danish Radio Big Band y contribuyó significativamente a la Vanguard Jazz Orchestra, uno de los conjuntos más importantes de Nueva York. Sus aclamadas grabaciones, incluyendo Group Therapy, 1992, y Barefoot Dances and Other Visions, 2018, se erigen como hitos en el jazz moderno, ganando nominaciones al Grammy y elogios de la crítica. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago y educado en la Universidad de Illinois, McNeely también dejó un legado duradero como profesor en la Manhattan School of Music. Sus estudiantes recuerdan su generosidad y disciplina, recordándolo tanto por su tutoría como por su música. Tómese un momento ahora, comente 75 o escriba RIP Jim McNeely para marcar el fallecimiento de un músico cuyo arte y enseñanza siguen siendo fundamentales para la historia del jazz. El mundo de la música lamenta la pérdida de Bobby Hart, el compositor, productor e intérprete que ayudó a dar forma a la época dorada del pop americano, como la mitad de Boyce and Hart. Murió el 10 de septiembre de 2025 a la edad de 84 años. Nacido en Phoenix en 1941, la asociación de Hart con Tommy Boyce, a mediados de la década de 1960, se hizo legendaria. Juntos compusieron canciones que ayudaron a lanzar a los Monkees al estrellato. Las Train to Clarksville, el tema de los Monkees, y Valerie no solo vendieron discos. Se convirtieron en himnos de una generación, capturando el espíritu de la era de la televisión y la emoción juvenil de la década de 1960. Su sonido resonó mucho más allá del programa, convirtiendo a los Monkees en iconos culturales. Boyce and Hart también grabaron sus propios éxitos, incluyendo el inolvidable I Wonder What She's Doing Tonight, una canción rebosante de su energía característica y su artesanía pop. Más allá de su dúo, las canciones de Hart encontraron su camino en las voces de Chubby Checker, Paul Revere and the Raiders y Little Anthony and the Imperials. Su don para la melodía y la narración conmovió tanto a artistas como al público. Tras la muerte de Boyce en 1994, Hart siguió adelante con la música, sin perder nunca su pasión. Se convirtió en un defensor de los compositores, asegurando que sus voces y derechos fueran respetados. Su ingreso en el Salón de la Fama de los Compositores coronó una carrera que ya había enriquecido a generaciones. Para rendir homenaje, escriba RIP Bobby Hart o comparta cuál de sus canciones significó más para usted. Sus melodías aún iluminan vidas hoy en día. Jane Goodall, la pionera primatóloga, etóloga y antropóloga,
cuya innovadora investigación redefinió la visión de la humanidad sobre los animales, murió el 1 de octubre de 2025. Tenía 91 años. El viaje científico de Goodall comenzó en 1960 en el Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania. Allí documentó a los chimpancés usando herramientas, cazando y mostrando una profundidad emocional que una vez se pensó que pertenecía solo a los humanos. Sus hallazgos derrocaron suposiciones largamente mantenidas y la colocaron en el centro de la primatología moderna. En 1977, fundó el Jane Goodall Institute, que se convirtió en una piedra angular de los programas de conservación y educación. Más tarde, lanzó Roots and Shoots, un movimiento juvenil activo en más de 60 países, que empodera a los jóvenes para que tomen medidas en favor del medio ambiente y las comunidades humanas. A través de libros, conferencias y una incansable defensa, Goodall se convirtió en una voz global para la conservación y la conciencia climática. Nacida en Londres en 1934, Goodall persiguió su fascinación infantil por los animales hasta la edad adulta. Obtuvo un doctorado en etología de la Universidad de Cambridge, a pesar de no tener un título de pregrado, una distinción rara. A pesar del reconocimiento mundial, era conocida por su humildad y una dedicación implacable a su misión. Jane Goodall deja atrás un legado de ciencia, activismo y esperanza que continúa dando forma a la conservación en todo el mundo. Si su trabajo alguna vez lo inspiró, comente 91, su edad, o escriba RIP Jane Goodall para honrar una vida que unió la ciencia y la compasión. Mark Bolan, miembro fundador y vocalista enérgico de The Turtles, falleció el 5 de septiembre de 2025, a la edad de 78 años. Nacido en Los Ángeles en 1947, Bolan encontró la fama como una de las voces definitorias de la música pop de la década de 1960. Con éxitos como It Ain't Me Babe y el atemporal Happy Together, ayudó a crear el sonido soleado y rico en armonías que se convirtió en sinónimo de la época. Su energía contagiosa en el escenario y su voz distintiva lo convirtieron en un icono musical y cultural, representando el optimismo alegre de un mundo cambiante. Después de que The Turtles se disolviera en 1970, Bolan continuó su viaje junto a Howard Kaylan como el dúo cómico y creativo Flo and Eddie. Juntos se unieron a The Mothers of Invention de Frank Zappa y prestaron sus armonías características a artistas como T-Rex, Bruce Springsteen y Alice Cooper. Su versatilidad los convirtió en contribuyentes perdurables tanto al rock como al pop, cerrando la brecha entre la sátira y la sinceridad. En su vida posterior, Bolan persiguió la educación con la misma pasión que tenía por la actuación, obteniendo una maestría. Se convirtió en un respetado profesor en la Universidad de Belmont, asesorando a la próxima generación de músicos y líderes de la industria. También continuó de gira con la serie de conciertos Happy Together, trayendo nostalgia y alegría a los fans durante décadas. La risa y la música de Mark Bolan siguieron siendo atemporales. Comente 78 o escriba RIP Mark Bolan para honrar al hombre cuya voz le enseñó al mundo cómo ser verdaderamente felices juntos. Sonny Curtis, el compositor que le dio al rock y a la música country algunos de sus himnos más perdurables, falleció el 19 de septiembre de 2025 a la edad de 87 años. Su carrera se extendió por más de 6 décadas, comenzando en los días inciertos después de la muerte de Buddy Holly, cuando Curtis se unió a The Crickets. Sus canciones se convirtieron en piedras de toque culturales. I Fought the Law, el himno de la rebelión,
resonó a lo largo de décadas, desde Bobby Fuller 4 hasta The Clash. Y Love Is All Around, escrita para The Mary Tyler Moore Show, se convirtió en un símbolo de alegría e independencia para millones de personas que veían sus televisores cada semana. Nacido el 9 de mayo de 1938 en la pequeña ciudad de Meadow, Texas, Curtis creció con los cielos amplios de las llanuras y una guitarra en sus manos. Formó parte de la primera generación del rock and roll. Su estilo se mezcla a la perfección con el country y el pop. Sus palabras y melodías encontraron hogares en las voces de Andy Williams, The Everly Brothers y muchos más, demostrando que las grandes canciones no conocen fronteras. Curtis no era un nombre familiar, pero su música sí lo era. Quienes lo conocieron hablaron de su modestia, su artesanía y su creencia de que una melodía podía durar más que el propio tiempo. Sonny Curtis deja atrás un cuerpo de trabajo que continúa inspirando, una banda sonora para la rebelión, la resiliencia y la alegría. Comente 87. Su edad o escriba. Rippy Sonny Curtis en tributo al compositor que le dio al rock and roll algunas de sus líneas más inmortales. Trax Colton, el actor cuya breve carrera a principios de la década de 1960 dejó una marca pequeña pero memorable en Hollywood, ha fallecido el 30 de agosto de 2025. Tenía 86 años. Nacido en 1939, Colton fue promocionado por MGM durante una era en la que los estudios estaban ansiosos por presentar rostros frescos. Con su alta estatura y su aspecto pulcro, fue posicionado como un potencial protagonista, apareciendo en el drama de aventuras de Wild Westerners, 1962, la comedia familiar El Señor de las Moscas y Lovers Must Learn, también conocida como Rome Adventure, 62. Después de su tiempo en Hollywood, Colton se alejó de la actuación, persiguiendo una vida más tranquila más allá de la industria cinematográfica. Si bien nunca regresó a papeles importantes, su breve tiempo en la pantalla lo convirtió en parte del período de transición del cine estadounidense, de principios de la década de 1960, cuando el sistema de estudios comenzaba a cambiar y a menudo se promocionaban nuevos rostros con grandes esperanzas. Nacido en Texas, Colton llevó consigo la imagen del joven protagonista clásico de su época, apuesto, sincero y listo para la oportunidad. Fuera de la pantalla, fue recordado por amigos y colegas por su calidez y modestia, cualidades que lo hicieron muy querido incluso cuando dejó atrás la industria. Trax Colton será recordado no por una larga carrera, sino por la promesa que representó y las actuaciones que permanecen capturadas en la película. Su nombre perdura como una nota al pie en la historia de Hollywood, y para muchos, un símbolo de una época en la que los sueños de estrellato ardían brillantemente, aunque brevemente. Comente 86 su edad, o simplemente escriba Rip Trax Colton, para honrar su vida y los roles que trajo a la pantalla. Al Pacino, el fuego eterno del cine estadounidense, sigue siendo una de las últimas encarnaciones vivientes del puro arte y la verdad emocional. El inmortal Michael Corleone del Padrino, el atormentado Tony Montana de Scarface, el implacable Frank Slade de Perfume de Mujer. Su solo nombre evoca el pulso crudo de la pasión y la poesía del dolor. Durante más de 50 años, Pacino se ha mantenido en la cima de la actuación, no como un intérprete, sino como una fuerza de la naturaleza. Su voz, su mirada, su quietud, están grabadas en la historia del cine como símbolos atemporales de intensidad y complejidad humana.
Pocos han alcanzado tales alturas, y menos aún han llevado tal profundidad. Cada actuación que dio se convirtió en algo más grande que el cine, un acto de confesión, un espejo de nuestra propia rabia, anhelo y desesperación. No se limitó a interpretar personajes, los habitó, convirtiendo cada momento en una herida que sangraba verdad. Sin embargo, detrás del rugido de los aplausos y el brillo del oficio, se esconde una historia más tranquila, mucho más humana y frágil. En los últimos días, ese silencio se ha profundizado con la pérdida de Diane Keaton, su amiga y colaboradora de toda la vida, cuyo fallecimiento ha proyectado una tenue y triste sombra sobre sus años crepusculares. Juntos, una vez capturaron la magia de una era, momentos de risa, tensión y ternura tácita que trascendieron la pantalla. Ahora esos recuerdos perduran como fantasmas suaves en los rincones de su mente, tan vívidos como cualquier escena que haya interpretado. Pacino se encuentra al borde de la reflexión, rodeado por los ecos del mundo que ayudó a moldear. El foco de atención que una vez brilló a su alrededor, ahora se siente más gentil, más distante, reemplazado por el zumbido de habitaciones tranquilas y el peso del recuerdo. El hombre que una vez cargó imperios sobre sus hombros, ahora camina entre fantasmas, de personajes, de amigos, de momentos que nunca volverán. Su soledad no es vacío, sino resistencia. El aliento constante de una leyenda que ha sobrevivido a todo, menos a la verdad de su propia humanidad. Si a Al Pacino alguna vez ha despertado algo profundo dentro de usted, deje que ese recuerdo arda como una vela, por el actor, el poeta, el superviviente que aún permanece bajo las luces que se desvanecen. Su historia no es solo de triunfo, sino de supervivencia. Un hombre forjado por la pérdida, moldeado por el dolor y mantenido vivo por el espíritu perdurable del arte. Detrás de cada estruendosa ovación se encuentra la tranquila realidad de lo que ha dado y lo que el tiempo se ha llevado. Y en esa quietud, Pacino sigue siendo lo que siempre ha sido. No solo un intérprete, sino un alma atrapada para siempre entre la sombra y la llama. Alfredo James Pacino entró al mundo el 25 de abril de 1940, nacido en una familia siciliana en el East Harlem, cuyas esperanzas superaban sus medios, pero nunca su fe. Cuando su padre se marchó antes de que Al tuviera siquiera edad suficiente para entender la palabra Dios, una herida echó raíces. Una que los aplausos más tarde harían eco, pero nunca curarían. Su madre, Rose, una mujer de tranquila resistencia, lo llevó al corazón del South Bronx, donde la supervivencia era un arte cotidiano. Allí, en un mundo de desmoronados edificios de apartamentos y noches inquietas, ella le dio el único regalo que podía permitirse, el sueño de escapar a través del cine. Dentro de esas oscurecidas salas de cine, el brillo de la pantalla se convirtió en una especie de santuario. Los rostros parpadeando en la luz le enseñaron lecciones que ninguna escuela podría. Cómo esperar, cómo doler, cómo seguir respirando cuando el mundo presionaba demasiado. En esas historias, el joven Pacino encontró un reflejo de su propia hambre. La necesidad de ser visto, de importar, de convertir el sufrimiento en significado. Se sentó entre extraños, pero se sintió menos solo. El zumbido del proyector ofreciendo una canción de cuna más reconfortante que cualquier canción de cuna de casa. El Bronx lo endureció, dando forma a un espíritu que se negaba a doblegarse ante la desesperación.
Cada calle estrecha y pasillo resonante se convirtió en un ensayo para la resiliencia. En ese crisol de pobreza y promesas rotas, nació un intérprete. No por privilegio o facilidad, sino por la cruda necesidad de transformar el dolor en propósito. El chico que una vez se escondió en los cines crecería hasta dominarlos, su mirada llevando el peso de cada noche solitaria que jamás había conocido. Los comienzos de Al Pacino no fueron gentiles, pero fueron verdaderos. Y en su verdad yacía la semilla de la leyenda en la que se convertiría. A los 10 años, Alfredo James Pacino conoció el tipo de dolor que se marca en una vida entera. Una caída sobre una valla de hierro, afilada, repentina e implacable. Desgarró su infancia como una herida que nunca llegaría a sanar del todo. Más tarde lo describió como un momento en el que aprendió a rezar, no por milagros, sino por resistencia. El chico que ya había conocido la ausencia, ahora aprendió el significado de la supervivencia en su forma más cruda. Ese día, bajo el pálido cielo del Bronx, algo dentro de él se endureció, no en amargura, sino en resolución. El tipo de acero silencioso que algún día mantendría la atención del mundo en silencio. A medida que pasaban los años, el Bronx se convirtió tanto en su campo de batalla como en su aula. El dinero era escaso, pero el peligro era abundante. Las calles estaban vivas con el zumbido inquieto de los niños persiguiendo emociones y esquivando la desesperación. Y sin embargo, mientras que otros corrían hacia el ruido, el joven Al siguió corriendo hacia el parpadeo de la luz dentro de las salas de cine. El haz de proyección cortando el humo y el polvo se convirtió en una especie de brújula, guiándolo hacia el significado. En esa oscuridad, comenzó a sentir que el dolor podía transformarse, que el sufrimiento de no ser visto algún día podría convertirse en una voz que llenara habitaciones enteras. A los 13 años, se había hecho conocido entre sus amigos como Sunny, un apodo que brillaba con calidez, pero que conllevaba una corriente subterránea de advertencia. Era magnético, travieso e infinitamente inquieto. La energía dentro de él era volcánica, pero sin dirección. Amenazaba con consumirlo. El Bronx no era lugar para la vacilación. Los cigarrillos pasaban de mano en mano. Las botellas baratas ofrecían escape del hambre y el miedo. Y la tentación siempre estaba esperando en forma de risas imprudentes bajo las luces parpadeantes de la calle. A los 15 años, la inocencia se había convertido en un concepto frágil, y la rebelión ya no era una elección, era supervivencia. Coqueteó con los bordes de la ruina, persiguiendo la breve ilusión de control en un mundo que nunca le había dado mucho. Más tarde confesaría que sin la actuación podría no haber salido del todo. Para él, la actuación no era un juego. Era rescate. Le dio una razón para respirar, un lugar para verter el caos que rugía dentro. En un escenario, el hambre, la soledad, el dolor, todo se convirtió en arte. El chico que una vez había suplicado misericordia al cielo, ahora hablaba al mundo en su propio idioma. La actuación ofrecía lo que el Bronx no podía: redención, propósito y la tenue promesa de convertirse en alguien más que sus circunstancias. Pero las calles nunca se soltaron del todo. Incluso cuando comenzó a encontrarse a sí mismo a través de la actuación, el atractivo de la rebelión aún ensombrecía sus pasos. Las noches eran largas, las tentaciones constantes, y su apodo, Sonny, se convirtió menos en un nombre y más en una profecía. Un símbolo de un espíritu demasiado salvaje para ser contenido.
Entre los 16 y los 17 años, el frágil niño de la pérdida se transformó en un joven desafiante que se tambaleaba entre la brillantez y la destrucción. Esto no fue un paso a la adultez gentil, sino una tormenta que puso a prueba cada parte de él. Y de esa tormenta surgió un joven Pacino, marcado, buscando, pero intacto. Las vallas de hierro de su juventud se convirtieron en metáforas que llevaría a cada papel. La lucha entre la supervivencia y la rendición, la luz y la sombra, la culpa y la gracia. El Bronx había intentado reclamarlo, pero también lo había esculpido. Le dio el fuego que algún día iluminaría la pantalla y el dolor que la haría inolvidable. A los 17 años, después de amargas peleas con su devota madre, se alejó de la escuela secundaria y entró en una libertad que era tan fría como embriagadora, cambiando las aulas por las esquinas de las calles, cambiando la seguridad por noches que terminaban sin dirección. Esto no era glamour, sino un peligroso vacío. Y el Bronx tenía una forma cruel de castigar a los chicos perdidos. 3 de sus amigos más cercanos, los compañeros de su risa y su travesura, cayeron cada uno en las garras de la adicción. Sus vidas se extinguieron antes de que realmente hubieran comenzado. Los funerales de la juventud se encuentran entre los más despiadados, y Pacino cargó las sombras de esas pérdidas como cicatrices, invisibles pero indelebles. Un recordatorio de que su camino podría casi haber sido el mismo si el azar o el destino lo hubieran empujado solo ligeramente diferente. Años más tarde, miraría hacia atrás y admitiría con cruda honestidad: drogas, alcohol y todo lo que me rodeaba. Probablemente habría muerto si no hubiera encontrado la actuación. Esa confesión no era una jactancia, sino una verdad de supervivencia, un testimonio de que la actuación no era un pasatiempo, sino la salvación. Se convirtió en el único hilo que le impedía unirse a sus amigos en silencio. Sin embargo, en esos años turbulentos, la línea de vida aún era frágil, fácilmente cortada, y la tentación del olvido presionaba cerca por todos lados, susurrando que escapar era más fácil que resistir. El joven Pacino aún no era una leyenda, sino un chico tambaleándose al borde, una figura de energía cruda y hambre peligrosa, que podría haberse perdido como tantos otros de su generación. Lo que hace que este capítulo sea trágico no es solo los amigos que enterró, sino la imagen clara de lo cerca que estuvo de unirse a ellos. Cuán delgado era el margen entre la oscuridad y la inmortalidad, y es aquí donde las semillas de su futura brillantez echaron raíces. Por cada noche imprudente, cada pelea con la autoridad, cada cigarrillo fumado en desafío, se grabó en él una autenticidad que ninguna escuela de actuación podría enseñar. Una autenticidad que luego haría que el silencio de Michael Corleone fuera más aterrador que el grito de otro hombre. Las calles le dieron heridas, pero también le dieron verdades. Y la paradoja de esos años es que los mismos peligros que casi lo destruyen se convertirían en el arsenal emocional del que se extraen sus mayores interpretaciones. Imaginar a Al Pacino solo como el actor dorado es perderse al chico que casi se desliza entre las grietas. El chico que aprendió de la pérdida que la supervivencia nunca está garantizada. El chico que convirtió la rebelión en arte y que llevó a cada papel el conocimiento tácito de que detrás de los aplausos siempre espera el silencio de los funerales demasiado temprano y los sueños aplastados demasiado fácilmente. Ya había caminado a través del fuego de una juventud turbulenta, pero la supervivencia sola nunca fue suficiente. Lo que mantuvo a Paco
Al Pacino respirando fue un sueño que parecía imposible para un chico pobre del South Bronx. Ese sueño era actuar. Y para perseguirlo, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. A principios de sus 20, ya estaba pagando ese precio con su cuerpo y su espíritu. Esos primeros años fueron despiadados. De día, reunía monedas como camarero, mensajero postal, incluso fregando pisos como conserje. Por la noche, perseguía la frágil esperanza de convertirse en actor. Muchas noches terminaban no en la comodidad de una cama, sino en la dura quietud de una sala de cine, donde se acurrucaba en una silla hasta que se encendían las luces. A veces, las calles mismas eran su refugio, el hormigón más frío que sus esperanzas, pero aún menos cruel que la rendición. Sin embargo, cuando llegaba el amanecer, se levantaba con la misma determinación, caminando hacia HB Studio, para estudiar con Charles Laughton, donde por primera vez le dijeron que su emoción cruda podía transformarse en algo significativo. Más tarde, en el Actors Studio bajo el legendario Lee Strasberg, Pacino se sumergió en el método. Era más que entrenamiento. Era una línea de vida. La promesa de que el dolor podría convertirse en actuación, que la soledad podría transformarse en arte. Reflexionando sobre esos años, Pacino diría: sin la actuación podría no haber sobrevivido en absoluto. Una confesión que revela cuán estrecha era la distancia entre desvanecerse y convertirse. También lo recordó como noches de hambre seguidas de mañanas de esperanza. Un ritmo que endureció su espíritu incluso cuando refinó su oficio. La imagen de un joven de 22 años durmiendo en un teatro oscuro solo para levantarse horas después, recitando un monólogo, captura la esencia de esos años. La devoción de alguien que no tenía nada pero se negaba a soltar lo único que importaba. Sus amigos recordaban su implacable disciplina, cómo se desvanecía en los ensayos con una intensidad que los asustaba, como si supiera que sin este arte no duraría. Estos fueron años de rechazo, de audiciones que terminaron con puertas cerradas. Pero cada no solo lo impulsó más hacia sus estudios, más hacia la obsesión de convertirse en un actor que importara. Luego, como un rayo que golpea un campo árido, llegó el avance. En 1968, con solo 28 años, Pacino subió al escenario off-Broadway en Indian Wants the Bronx. Una obra que podría haber desaparecido como tantas otras. Pero su actuación fue incendiaria. Los críticos elogiaron. El público susurró su nombre. Y pronto tuvo en sus manos el premio Obie, prueba de que el chico del Bronx, finalmente, había sido visto. Esto fue más que reconocimiento. Fue validación. Una señal de que todas esas noches de hambre y agotamiento no habían sido en vano, y el destino estaba esperando entre bastidores. En esa obra, Pacino conoció a Martin Bregman, el mánager que se convertiría en el arquitecto de su carrera. Bregman vio no solo a un joven actor, sino a una fuerza de la naturaleza, cruda, sin pulir y ardiendo con potencial. Su asociación eventualmente lo llevaría a El Padrino, pero incluso antes de que ese destino se desarrollara, Pacino ya había comenzado a ascender. En 1969, a los 29 años, subió a Broadway con Dos a Tigerwear a Necktie. Y una vez más, el escenario estalló con reconocimiento. Esta vez, el premio fue un premio Tony, el pináculo para un actor de teatro. Y marcó el momento en que el chico que una vez durmió en los teatros estaba parado bajo sus luces más brillantes. Para Pacino, fue la primera vez que pudo creer que el sueño era real.
Había sido nadie, una cara sin nombre en la multitud. Y ahora era un nombre pronunciado con reverencia en todo el distrito teatral de Nueva York. Estos aún no eran los años dorados del cine. Aún no el inmortal Michael Corleone o el atormentado Tony Montana, pero eran el campo de pruebas, el crisol donde se forjó una leyenda. Cada rechazo, cada noche en un banco frío, cada agotador turno fregando pisos había llevado a este momento en que el mundo finalmente comenzó a ver lo que llevaba dentro. Desde el Bronx hasta Broadway, Pacino había convertido la supervivencia en triunfo, y los ecos de esas primeras luchas nunca lo abandonarían. Vivirían en sus silencios, en sus repentinos estallidos de fuego en el escenario, en la autenticidad que hizo que el público creyera cada palabra. Este capítulo de su vida sirve como un recordatorio de que la grandeza no se transmite, sino que se extrae del hambre, el rechazo y la fe inquebrantable. Para Al Pacino, los años de dificultad no fueron el final de la historia, sino el comienzo, el preludio de una carrera que grabaría su nombre para siempre en los anales de la actuación. La transformación de Pacino de un forastero hambriento a un titán cinematográfico se forjó en el crisol del Padrino. El estudio dudaba de él, llamándolo demasiado pequeño, demasiado inexperto, demasiado oscuro para Michael Corleone. Solo Francis Ford Coppola, aferrándose él mismo a su trabajo, se negó a dejarlo ir. Pacino recordaría más tarde esos días como si cada silencio que guardaba pudiera ser el último. Sentí que un movimiento en falso y desaparecería, dijo. Para silenciar a los que dudaban, Coppola apostó por la escena del asesinato en el restaurante, moviéndola al principio del cronograma para que Pacino pudiera probarse a sí mismo. Y probarse a sí mismo lo hizo. Su silencio tronó más fuerte que el diálogo. Sus ojos se congelaron en la inevitabilidad. Cuando los disparos resonaron, Hollywood mismo dejó de respirar. Una leyenda nació en ese instante, pero no sin cicatrices. Un tendón desgarrado lo dejó cojeando con muletas, manteniéndose en movimiento solo con inyecciones. La temporada de premios convirtió el triunfo en amargura. Nominado a actor de reparto en lugar de protagonista, boicoteó los Oscar. El mundo vio una coronación. Pacino sintió solo supervivencia. Pulgada por pulgada, orgullo por dolor, desafío por necesidad. Pero el fuego apenas había comenzado. Un año después entró en Serpico, la historia de un policía que desafió un sistema de podredumbre. Para Pacino, no era solo actuar, sino resistencia. Más tarde confesó que el papel lo dejó agotado, atormentado por esa soledad, como si la soledad de Serpico se hubiera fusionado con la suya. El público vitoreó la integridad. Pacino se tambaleó hueco, llevando el peso de un hombre que se atrevió a estar solo. Una vez más, el triunfo se había extraído del tormento. Y luego vino Scarface. Una década después, Pacino se entregó a Tony Montana, una criatura de rabia volcánica y hambre frágil. Me asustó cuánto de mí mismo encontré en él, admitiría. Los críticos se burlaron, llamando a la película vulgar, excesiva, una desgracia. Sin embargo, detrás del ridículo yacía otra cicatriz. Durante una escena, un percance con un accesorio le quemó gravemente la mano, dejando marcas que perduraron mucho después. Durante años, la película fue ridiculizada. Pacino herido en silencio. Pero el tiempo invirtió el veredicto. Scarface creció hasta convertirse en un himno,
sus líneas e imágenes grabadas en generaciones. El mundo finalmente veneró lo que una vez había sido vilipendiado. Pacino, sin embargo, sabía el costo. La inmortalidad se había comprado con dolor, con ridículo, con cicatrices que nunca se desvanecieron. Luego, en 1992, llegó el papel que lo coronó. El teniente coronel Frank Slade en Perfume de mujer. Ciego, furioso, tierno, roto. Pacino se entregó por completo. Para interpretar la ceguera con veracidad, eligió vivirla, navegando por los sets sin vista. Quería conocer el mundo como él lo conocía, dijo más tarde. La actuación tronó con autenticidad y finalmente le entregó el Oscar que lo había eludido durante décadas. Sostener la estatua dorada parecía un destino cumplido. Sin embargo, una vez más la victoria conllevaba paradoja. Para el mundo fue triunfo. Para Pacino fue una prueba. Días vividos en la sombra, cuerpo dolorido, alma desgastada para que otros pudieran creer. A mediados de la década de 1990, después de haber grabado su nombre en el cine, Pacino se volcó hacia el legado. En 1996, presentó Buscando a Ricardo, una apasionada oda a Shakespeare, parte documental, parte confesión, parte actuación. No fue espectáculo, sino testimonio de que el arte aún estaba vivo, si alguien se atrevía a luchar por él. 4 años después llegó Chinese Coffee, elegida no por fama, sino por verdad. Y ese mismo año, aceptó el papel de copresidente del Actors Studio, el santuario que una vez lo había salvado como un chico perdido del Bronx. Asumir ese papel fue más que un honor. Era el círculo completado. El chico que una vez durmió en teatros oscurecidos se había convertido en el guardián de la llama, asegurando que ningún joven soñador se sintiera tan solo como él una vez lo había hecho. Los estudiantes lo recuerdan no como una estrella distante, sino como un mentor que vertió la misma honestidad cruda en la enseñanza que había vertido en sus papeles. Les recordaba constantemente: actuar es vivir con verdad bajo circunstancias imaginarias. Había vivido ese credo, y ahora lo transmitía. Cicatrices y todo. Desde El Padrino hasta Perfume de mujer. Desde el rechazo hasta las ovaciones. Desde las heridas hasta la sabiduría. El viaje de Pacino nunca fue gentil. Fue fractura y fuego, supervivencia y transformación. Verlo nunca fue ver pretensión. Fue presenciar a un hombre llevando sus heridas a la luz, convirtiendo las cicatrices en actuación, e incluso después de conquistar el mundo, eligiendo guardar la llama para que otros pudieran encontrar su camino. En el mismo momento en que Al Pacino parecía intocable, cuando su nombre estaba grabado en los Oscar, cuando su voz y presencia se habían convertido en parte del lenguaje del cine, la vida le propinó un golpe más cruel de lo que cualquier guión podría imaginar. A finales de la década de 1990, cuando se acercaba a los 60 años, Pacino debería haber estado descansando en la seguridad de décadas de trabajo. Había soportado hambre, rechazo, soledad. Había sobrevivido al tormento de Hollywood y ascendido a sus más altos honores. Sin embargo, con una traición, el tesoro de casi 50 millones, décadas de ahorros pacientes, inversiones cuidadosas, el trabajo de toda una vida se evaporó. No fue eso el gasto imprudente lo que lo condenó. No era el estereotipo de la estrella quemando fortunas en extravagancia. No. Esta pérdida vino de la mano de aquellos en quienes confiaba, asesores que prometieron seguridad pero entregaron ruina. El descubrimiento fue como una alfombra arrancada de debajo de sus pies.
Más tarde describió la experiencia como un torbellino de locura, y esas palabras apenas contenían el caos. Batallas legales, colapso de la confianza, la vergüenza de ver titulares reducir sus años de trabajo a un número repentinamente desaparecido. Para Pacino, que de niño había dormido en teatros oscuros, la pérdida de fortuna golpeó más profundo que los números. Se sintió como si la historia se estuviera burlando de él. La pobreza persiguiéndolo hasta la vejez, recordándole que ningún pedestal es seguro. Tener casi 60 años, haber subido de las cunetas del Bronx a los Oscar, y luego ver desaparecer su seguridad, no fue solo devastación financiera, sino espiritual. Tenía que sobrevivir, admitió más tarde. Y la supervivencia a veces significa compromiso. Los compromisos cortaron profundo. Donde una vez eligió guiones con el lujo de la devoción, ahora a veces aceptaba proyectos no porque lo merecieran, sino porque pagaban. Hubo películas que los críticos se preguntaron por qué tocó en absoluto. Roles que parecían por debajo de la leyenda de Michael Corleone o Tony Montana. Para el público fue desconcertante. Para Pacino fue necesidad. No estaba persiguiendo la grandeza, sino las facturas de electricidad. No la inmortalidad artística, sino la contundente aritmética de la supervivencia. Pensar que un hombre que una vez boicoteó los Oscar por orgullo, ahora se inclinaba ante roles de poca trascendencia, solo para mantenerse a flote. Aquí es donde la historia corta en el corazón. Sin embargo, incluso aquí, surgió una paradoja. Sus amigos recuerdan que no importa cuán pequeño fuera el papel, Pacino llegaba pues a los ensayos con la misma ferocidad que había llevado a El Padrino. No podía evitar buscar la verdad, incluso cuando el material casi no le daba nada. «El dinero se puede quitar», le dijo una vez a un confidente. «Pero el trabajo, lo que pongo en el trabajo, nadie puede robarlo». Era su forma de negarse a la derrota, de demostrarse a sí mismo que si bien la fortuna lo había traicionado, el oficio nunca lo haría. Esos años fueron más tranquilos en la memoria pública porque Pacino rara vez desfilaba los detalles. La escala completa de la pérdida fue susurrada, suavizada en la prensa. Pero los conocedores lo describen como un hombre caminando herido, paseando hasta altas horas de la noche, calculando deudas, pero aún pisando el set como si nada hubiera pasado. La resistencia que lo había llevado a través del hambre infantil, ahora lo llevaba de nuevo. Incluso cuando la humillación presionaba como una sombra a su espalda. La imagen más inquietante no son los 50 millones en sí, sino la contradicción que representa. Un hombre que una vez sostuvo en su mano la estatua dorada de la industria, reducido a vender fuerzas solo para mantener el equilibrio. Era como ver a un general marcado por las batallas ganadas, obligado a luchar escaramuzas por debajo de él, simplemente para ganar tiempo. Y sin embargo, esa misma resistencia se convirtió en su propio tipo de nobleza. Mirando hacia atrás, Pacino lo llamó locura, pero también admitió que lo endureció. Le enseñó que los aplausos son fugaces, el dinero frágil, y que lo que perdura es la capacidad de levantarse después del colapso. Desde el South Bronx hasta las salas de juntas de Hollywood, la supervivencia siempre había sido su tema. Este fue simplemente otro acto en la misma historia. Una historia no de comodidad, sino de cicatrices llevadas adelante. Para los fans, la lección es brutal pero conmovedora. Incluso las leyendas sangran, incluso los iconos tropiezan, e incluso los más venerados a veces deben inclinarse ante la necesidad. La caída de Pacino no fue el final.
sino otro crisol. Uno que despojó las ilusiones y dejó atrás solo la resistencia de un hombre que había sobrevivido demasiado para detenerse. Ahora, si perder 50 millones fue una tormenta pública, hubo otro tipo de pérdida que se extendió a lo largo de décadas. Más silenciosa, pero mucho más penetrante. La incapacidad de construir un hogar propio. El dinero podría recuperarse. Tiempo, amor y compañía no podían. Y ninguna historia encarna esa herida más que Diane Keaton, la mujer que se mantuvo en el corazón de los años más luminosos de Pacino. Y sin embargo, se le escapó de los dedos porque nunca pudo decir la única palabra que anhelaba escuchar. Sí, se conocieron a principios de la década de 1970, cuando Al Pacino apenas pasaba los 30, y Diane Keaton aún estaba en la mitad de sus 20. Dos jóvenes actores en la cúspide de la grandeza, sin darse cuenta de que sus vidas estaban a punto de sellarse en leyenda. En el set del Padrino, ella se convirtió en Kay Adams, la esposa de Michael Corleone, la mujer que trató de aferrarse a un hombre que ya se estaba hundiendo en las sombras. Fuera de la pantalla, la vida imitó el arte con cruel precisión. Keaton confesó más tarde que se enamoró instantáneamente de él. Los ojos oscuros e inquietos, el aura de peligro envuelta en fragilidad. Para Pacino, ella era luz, irreverente, divertida, aterrizándolo cuando la fama amenazaba con consumirlo. Lo que comenzó como atracción se profundizó en algo raro, un romance que se negaba a desaparecer. Durante décadas se volvieron hacia acercar el uno al otro, separándose, solo para volver a encontrarse. Sin embargo, la misma herida se reabrió cada vez. Diane quería permanencia. Pacino no podía dársela. Quería una familia, quería una vida juntos, y él no pudo hacerlo, admitió más tarde. Sus palabras estaban despojadas de amargura, pero pesadas de agotamiento. Ella esperó. Ella preguntó. Ella rogó. Él retrocedió. Pacino, cuando fue presionado, admitió que el matrimonio lo aterrorizaba. Tal vez fueron los ecos de su infancia, la partida de su padre, su madre dejada hasta luchar sola, lo que grabó en él un temor a las jaulas. Había luchado demasiado por la libertad para dejar que las paredes se cerraran de nuevo, incluso las paredes construidas de amor. El punto muerto la cortó hasta el hueso. Ella se alejó, no porque dejara de amarlo, sino porque el amor sin promesas se había vuelto insoportable. Sin embargo, alejarse no significaba olvidar. En sus memorias, Keaton admitió que nunca dejó de amar realmente a Pacino. Incluso décadas después, en entrevistas, su nombre suavizaba su voz y revelaba un dolor intacto por el tiempo. Una vez medio bromeó. Le rogué que se casara conmigo. Pero detrás del humor yacía una cruda verdad. Ella no había querido el ícono, el gángster, la leyenda. Solo a Al y Pacino. Su arrepentimiento fue más silencioso, pero nunca lo abandonó. Sus amigos recordaron la ternura con la que habló de Keaton, mucho después de que la pasión se hubiera desvanecido. Ella lo había visto como nadie más lo había hecho, como el chico temeroso de ser abandonado, el hombre que temía lastimar a otros al no poder quedarse. Más tarde, cuando Pacino se convirtió en padre en sus 50 e incluso hasta sus 80, el contraste fue doloroso. Se le habían dado hijos, pero había perdido a la única mujer que más quería compartir ese papel de compañera y madre con él. La tragedia se profundiza en su simetría. Ninguno de los dos se casó.
Diane Keaton también permanece soltera y finalmente adopta hijos por su cuenta. En otra vida esos hijos podrían haber sido suyos juntos. Una familia nacida de su amor. En cambio, vivieron vidas paralelas. Dos figuras solitarias que una vez tuvieron la oportunidad de construir un hogar juntos y lo dejaron escapar. Su historia de amor perdura no por la traición o el escándalo, sino por el silencio de Cassie. Casi se casan, casi construyen una familia, casi convierten el coraje en permanencia. Si 50 millones podían desaparecer y ganarse de nuevo, Diane Keaton no podía recuperarse. Esa puerta se cerró para siempre. Y la pérdida no fue financiera, sino existencial. En los interminables aplausos de su carrera, Pacino cargó con un vacío que ningún premio podía llenar. El conocimiento de que había dejado escapar al amor más verdadero de su vida y que ambos pagaron el precio de la soledad. Es por esto que su historia aún corta tan profundo. ¿Por qué persiste al borde de la leyenda de Pacino? Porque nos recuerda que incluso el mejor actor no puede reescribir el guión que más importa. Podía interpretar a reyes y asesinos, profetas y demonios. Pero no podía decirle que sí a la mujer que solo le pedía sea él. Y en ese silencio, en ese rechazo de una palabra simple, Al Pacino cargó con la pérdida más penetrante de todas. Si Diane Keaton fue el gran amor que Pacino nunca pudo sostener, los años que siguieron demostraron que su historia no fue una excepción, sino un patrón inquietante. Su vida nunca estuvo vacía de amor. Por el contrario, estaba rodeado de mujeres luminosas que veían tanto la leyenda como al chico vulnerable debajo. Pero lo que permaneció constante fue su incapacidad para convertir el amor en permanencia. Una y otra vez, Al Pacino vivió el dolor de Cassie. Después de Keaton, lo más cerca que estuvo del matrimonio fue con la actriz Kathleen Quinlan en la década de 1980. Pacino estaba a mediados de sus 40. Ya no era el forastero luchando por una oportunidad, sino un ícono con el poder de construir una vida de estabilidad. Sus amigos recuerdan que habló del matrimonio más abiertamente que nunca. Y por un momento fugaz, pareció que Quinlan podría ser la que lo anclara. Ella era constante, devota, una mujer que ofrecía no drama, sino la promesa de una felicidad ordinaria. Y sin embargo, cuando el momento se acercó, el mismo terror se elevó en él. El viejo recuerdo de la ausencia de su padre, las luchas de su madre y el miedo a las paredes que se cerrarían para siempre. Lo que Quinlan extendió fue seguridad. Lo que Pacino devolvió fue silencio. La casi boda se disolvió y ella se deslizó lejos. Otra víctima de su vacilación de toda la vida. A fines de la década de 1980, el amor regresó de otra forma con Jan Tarrant, una entrenadora de actuación cuya calidez trajo un tipo diferente de intimidad. De esa relación surgió un evento que cambió su vida, el nacimiento de su primera hija, Julie Marie, en 1989. Pacino tenía 49 años. Por primera vez, el hombre que había pasado su juventud a la deriva, entre teatros oscuros y huyendo del compromiso, se vio obligado a enfrentar el peso de la paternidad. Debería haber sido un momento de finalización, pero en cambio estuvo marcado por la fractura. Pacino y Tarrant nunca construyeron un hogar juntos, y Julie creció amada, pero no dentro de una familia unida. Pacino adoraba a su hija, a menudo hablando de la alegría que ella le traía. Pero la sombra permaneció. Se había convertido en padre sin llegar a ser nunca marido.
Cargó la responsabilidad en una mano y la soledad en la otra. La década de 1990 trajo quizás su asociación más pública y duradera con Beverly D'Angelo, una actriz que permaneció a su lado durante años de turbulencia. Juntos, parecieron por un tiempo ofrecerse el uno al otro lo que ninguno había encontrado en otro lugar. Continuidad, domesticidad, algo que se acercaba a la permanencia. En 2001, cuando Pacino tenía 61 años, dieron la bienvenida a los gemelos Olivia y Anton. Por una breve y deslumbrante temporada, pareció como si el destino finalmente lo hubiera acorralado en la vida doméstica a la que se había resistido durante tanto tiempo. Las fotografías de Pacino acunando a los gemelos con Beverly sonriendo a su lado pintaron la imagen de una familia completa por fin. Pero, para 2003, la asociación se había deshecho. Aún así, a diferencia del silencio que había marcado tantos finales antes, este evolucionó hacia algo nuevo. Él y Beverly permanecieron unidos por la paternidad, socios en la crianza de los gemelos, incluso cuando su amor se disolvió. No fue el matrimonio con el que ella podría haber soñado una vez, pero fue un compromiso forjado por la devoción. Para Pacino, fue otra paradoja más, incapaz de mantener la permanencia en el amor, pero incapaz de escapar de la permanencia de ser padre. Y luego, décadas más tarde, mucho después de que la mayoría de los hombres de su edad se hubieran retirado a una tranquila soledad, la vida privada de Pacino asombró al mundo nuevamente. A principios de la década de 2000 y 2020, Al Pacino fue vinculado a Nora Al-Fayed, una mujer 53 años menor que él. Los tabloides cotilleaban, algunos se burlaban, pero lo que sorprendió a todos fue lo que vino después. En 2023, a la inimaginable edad de 83 años, Pacino se convirtió en padre una vez más. Su hijo Roman nació ese año. Aunque la alegría se vio ensombrecida por complicaciones, los rumores de pruebas de paternidad se arremolinaron. La relación se tambaleó y pronto Pacino y Noor se separaron. Sin embargo, incluso así, eligieron ser copadres, unidos por el niño que nunca había esperado criar en el crepúsculo de su vida. La ironía era casi cruel. Había pasado su juventud huyendo de la permanencia. Sin embargo, la permanencia lo había encontrado en la única forma que no podía negarse. La atadura eterna de los hijos que llevarían su nombre mucho después de que él se hubiera ido. En conjunto, estas historias no forman una secuencia de escándalos, sino una tragedia shakespeariana de ausencia. Pacino amó profundamente, y mujeres de brillantez lo amaron a cambio. Pero cada amor terminó en retirada, en fractura, en silencio. Nunca se casó, ni una sola vez. Y si bien el mundo especuló sin cesar, la verdad puede haber sido más simple y más triste. El niño que había crecido viendo colapsar el amor de sus padres nunca pudo creer del todo en para siempre para sí mismo. Y sin embargo, el destino se negó a dejarlo escapar de la familia. A través de Jan, a través de Beverly, a través de Noor, la paternidad lo persiguió hasta sus 40, sus 60, incluso sus 80. Siempre más tarde de lo esperado, siempre complicado, siempre ensombrecido por la soledad. Había huido del matrimonio, pero no pudo huir de la permanencia de los hijos. Evitó la jaula solo para ser atado por cadenas de amor más fuertes que el miedo. Para el público, esta paradoja corta más profundo de todos. En la pantalla, Pacino encarnó a dioses y gángsters, hombres que tomaron decisiones imposibles. Fuera de la pantalla, nunca pudo tomar la más simple, decir que sí a la permanencia.
En cambio, tropezó con la paternidad una y otra vez, cada vez más viejo, llevando más cicatrices más lejos de la familia que podría haber construido una vez. Al final, la vida privada de Pacino revela no un escándalo, sino un anhelo insatisfecho. Fue un hombre que huyó del matrimonio, pero le fueron entregados hijos. Un hombre que buscó la libertad, pero estaba atado por la responsabilidad. Un hombre que temía la permanencia, pero descubrió dolorosamente que algunos lazos no se pueden romper. Y tal vez esa sea su verdad más humana, que incluso una leyenda puede ser deshecha, no por el fracaso en la pantalla, sino por los silencios y las ausencias de la vida que nunca pudo construir del todo. Y así, a medida que los años lo llevaban a sus 80, Pacino se mantuvo como un hombre dividido en dos. Por un lado, el improbable padre de un hijo recién nacido, prueba de que la vida aún podía comenzar incluso en el crepúsculo. Por el otro, una figura solitaria que nunca había construido el hogar que tantos una vez le habían rogado que creara. Era como si el destino le hubiera entregado tanto una cuna como una silla vacía a la vez. Sin embargo, justo cuando parecía que su historia se deslizaría silenciosamente hacia el suave declive de la edad, otro capítulo estalló. Esta vez, no en amor o dinero, sino en el campo de batalla más frágil de todos, el cuerpo mismo. En 2020, el corazón de Pacino se detuvo. Por un momento, el silencio se apoderó del ritmo que lo había llevado a través de décadas de tormentas. Se derrumbó en esa quietud tan completa que parecía definitiva, sin pulso, sin aliento. Más tarde recordaría una sensación de disolución del tiempo, de deslizarse en una vacuidad que no era ni sueño ni pesadilla, sino la nada misma. Médicos y enfermeras se apresuraron, sus voces agudas contra el vacío, instrumentos traqueteando, desfibriladores cargando con un sonido que rompió el silencio como un trueno. Para el hombre que había vivido toda su vida dirigiendo la mirada de millones, su único público ahora era un puñado de extraños, luchando por mantenerlo atado a la existencia. Y entonces, contra la quietud, su pecho se elevó. El corazón que había sobrevivido a cigarrillos, miedo escénico, desamor, traiciones y la implacable tensión de encarnar a los demonios de otros hombres, tartamudeó una vez y luego rugió de nuevo en ritmo. Un latido, luego otro. Los monitores se dispararon en picos verdes. La vida, frágil pero innegable, regresó. Al Pacino había cruzado el umbral y había regresado. La mayoría de los hombres confrontados con tal colapso hablan de visiones, luces al final de túneles, rostros perdidos hace mucho tiempo, dándoles la bienvenida, alguna revelación de la eternidad. Pacino no habló de nada de eso. En cambio, con una franqueza que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos, declaró que la experiencia confirmó lo que siempre había creído. No hay una llamada a telón más allá de este escenario. No hay vida después de esto, dijo rotundamente, su voz llevando la misma certeza inflexible con la que Michael Corleone una vez pronunció una sentencia de muerte. Sin embargo, aunque su filosofía no cambió, algo en él fue innegablemente alterado. Más tarde diría que abrir los ojos en esa habitación de hospital fluorescente se sintió como regresar a un papel que no estaba seguro de querer seguir interpretando. Las imágenes de esa noche permanecieron con él como una cicatriz que llevaba invisiblemente. La quietud de su propio cuerpo, una vez eléctrico con la rabia volcánica de Tony Montana,
yaciendo inerte como piedra. El silencio roto solo por la carga de una máquina y las voces desesperadas de extraños. Había realizado innumerables escenas de muerte, pero esto no fue una actuación. Esta fue el ensayo despojado, la verdad de la mortalidad tocando su piel. Aquellos cercanos a él sintieron la sombra que dejó. No se volvió más temeroso ni repentinamente cauteloso con su vida. Pero hubo una nueva pausa en él, una quietud temblorosa que llegó después. Sus amigos recuerdan que sostuvo a su hijo menor, Roman, más tiempo que antes, casi distraídamente, como si escuchara el eco de su propio pulso en el pequeño pecho del niño. Todavía se levantaría para trabajar, todavía caminaría por las salas de ensayo, todavía desaparecería en los papeles. Pero cada línea ahora llevaba la conciencia de la fragilidad de un corazón que una vez se había atrevido a detenerse. Para el público, el episodio fue un breve titular pronto enterrado bajo chismes más brillantes de Hollywood. Pero para aquellos que miran más de cerca, es quizás la imagen más inquietante de su leyenda. Al Pacino, que había sobrevivido al rechazo, al ridículo, a la fortuna perdida y al amor desperdiciado, fue puesto al descubierto en una cama de hospital, reducido no a mito o maestro, sino a carne que podía cesar. La tragedia no es que casi muere, sino que regresó a una vida aún marcada por la soledad, aún perseguida por ausencias que ninguna resurrección podría deshacer. Y tal vez es por eso que este capítulo penetra más profundo que cualquier papel que haya interpretado. Porque nos recuerda que detrás de cada actuación inmortal yace un hombre mortal. Pacino podía conquistar pantallas, podía sobrevivir décadas, incluso podía arrebatarle la vida al silencio. Pero nada podía deshacer la verdad revelada en ese momento. Que incluso las leyendas sangran hacia la nada, y que cada latido una vez ido puede no regresar jamás. Después de esa noche en 2020, cuando su corazón quedó en silencio y las máquinas lo sacudieron de nuevo en ritmo, Al Pacino regresó no como un profeta renacido, sino como el mismo hombre que siempre había sido, inquieto, herido y desafiantemente vivo. Habló más tarde con la honestidad que durante mucho tiempo lo había definido. No hubo visiones, ni túneles radiantes, ni susurros del cielo. No hay vida después de esto, dijo en voz baja. Solo las horas que se nos dan, frágiles y desvanecientes. La muerte para él no fue una revelación, sino un recordatorio. No fue un final, sino un umbral. Uno que lo introdujo en el crepúsculo de su vida donde la leyenda finalmente debe inclinarse ante la mortalidad. Ahora en 2025, Al Pacino tiene 85 años. Un hombre tanto cuna como bastón, atrapado entre el amanecer de una nueva vida y el atardecer de la suya propia. Se ha convertido en padre en su 9ª década, saludando la infancia con manos que han llevado tanto imperios como fantasmas. La fortuna, una vez perdida y reconstruida hace mucho tiempo, se ha adelgazado. La gran finca de Beverly Hills, que una vez llamó hogar, vendida. Los autos, el brillo, el imperio reducidos a lo esencial. No es pobre, pero el mito de la riqueza infinita se ha desvanecido. Lo que queda es suficiente. Suficiente para trabajar cuando él elige, para vivir con silenciosa dignidad y para mantener a los hijos que llegaron tarde, pero se han convertido en su última e inquebrantable atadura al mundo. Pero el tiempo es un contador más duro que cualquier banquero. El cuerpo que una vez ardió con cigarrillos, adrenalina y noches sin dormir ahora, lo traiciona en susurros.
Su audición se atenúa. Sus pasos se hacen lentos. Su voz volcánica se agrieta bajo el peso de los años. El espejo ya no refleja el acero de Michael Corleone o el fuego de Tony Montana, sino un anciano moldeado por décadas de supervivencia. En público, camina debajo de sombreros anchos y abrigos sueltos. Ya no es el león a la caza, sino un sobreviviente de la tormenta. Sin embargo, incluso en la fragilidad, el aire cambia cuando entra en una habitación. Queda esa silenciosa gravedad, esa chispa de mando que la edad no puede borrar. Su vida ahora está despojada, casi monástica. Las fiestas, los estrenos, las alfombras rojas. Se los deja y a otros. El ruido de Hollywood ya no lo llama. Prefiere la compañía tranquila de sus hijos, especialmente Roman, su hijo menor. Nacido en 2023, Roman es tanto milagro como espejo. Un niño en una cuna junto a un padre con un bastón. Aquellos cercanos a Pacino dicen que sostiene al niño con reverencia, como si cada aliento, cada latido fuera un regalo prestado del tiempo. Para un hombre que una vez huyó de la permanencia, la paternidad finalmente, lo ha atrapado, atándolo a la silenciosa inevitabilidad del amor. Y aún así trabaja. Llegan guiones y aunque sus manos tiemblan, da vuelta a las páginas. Los papeles en películas como Modi, The Ritual, Billy Knight y Killing Castro lo mantienen atado al oficio que le dio sentido a su vida. En el set, los asistentes guían sus pasos. Los micrófonos se esfuerzan por captar la grava en su voz. Sin embargo, cuando las cámaras ruedan, algo antiguo se despierta. La precisión, el instinto, la llama, todavía está allí. Cada gesto, cada pausa se siente recuperado de esa cama de hospital donde el silencio una vez gobernó. Cada actuación ahora es una hora prestada, un susurro de desafío contra el tiempo mismo. Pero Pacino ya no es solo un intérprete. Él es el legado hecho carne. El hombre que una vez durmió en teatros oscuros ahora tiene la triple corona de la actuación. Oscar, Emmy y Tony. Pocos han alcanzado esa cima. Se encuentra entre los últimos grandes discípulos del método de Lee Strasberg. La prueba de que la inmersión, la verdad y el sacrificio emocional podrían crear arte de insoportable honestidad. Para las generaciones que siguen, su nombre es más que una referencia. Es una brújula. Hablan de él no solo como un actor, sino como un argumento viviente de lo que la devoción puede lograr. Lo que separa a Pacino del resto no son solo los personajes que lo definieron. El helado cálculo de Michael, el hambre volcánica de Tony, la rabia moral de Serpico o el herido desafío de Slade. Pero su resistencia a través de más de medio siglo ha sobrevivido a lo que destruye a la mayoría. Desamor, escándalo, ruina, soledad y la traición de su propio cuerpo. Cada vez que el mundo lo pronunciaba terminado, se levantaba de nuevo. La resistencia más que la fama o la fortuna se convirtió en su verdadero arte. Él no es el inmortal que una vez pareció. Ya no desea serlo. En su vejez los aplausos se han callado, pero la gratitud se ha profundizado. Para aquellos que han observado su viaje, el significado no reside en los trofeos o los títulos, sino en la persistencia, la fe inquebrantable de que el dolor puede transformarse en propósito. Detrás de cada película, cada monólogo tembloroso, cada silencio atronador, yace el eco de un niño del Bronx que se negó a desaparecer. Y ahora, a medida que el telón se acerca a su final, lo que queda no es tragedia, sino reverencia,
Gratitud de que un niño, una vez abandonado a las calles, se construyera a sí mismo en un monumento de arte. Gratitud de que tomara cada herida, pobreza, pérdida, adicción, miedo, y lo convirtiera en actuaciones que hicieron llorar al público por su propia fragilidad. Gratitud de que incluso cuando la fortuna huyó, cuando el amor vaciló, cuando el mundo olvidó animar, siguió dando todo lo que le quedaba. La imagen que persiste es simple. Un anciano sentado en una habitación tranquila, con guiones doblados a su lado. La risa de un niño resonando por el pasillo. Una mano descansa sobre un bastón. La otra acuna una fotografía de hace mucho tiempo. Un rostro de los años en que el mundo estaba en llamas y él era su llama a su alrededor. Los aplausos se han desvanecido, pero el silencio no está vacío. Está lleno de todo lo que ha soportado, todo lo que ha perdido, todo lo que ha dado. En ese silencio vive el retrato final de Al Pacino. No el icono intocable, sino el hombre debajo. El sobreviviente que miró a la muerte, resucitó y eligió, incluso en la fragilidad, seguir creando. Para él, eso es suficiente. Suficiente para honrar la vida que se le dio. Suficiente para hacer las paces con los fantasmas que lo formaron. Suficiente para recordarnos a todos que la grandeza no se mide por la inmortalidad, sino por la resistencia y por el coraje de mantenerse temblando, pero intacto en la luz que se desvanece. Al Pacino en 2020, aún debajo de la fría fluorescencia de un techo de hospital, su pecho en silencio, los monitores en línea recta. Luego vino la sacudida, el jadeo, el sonido del aliento forzándose de nuevo en un cuerpo que casi se había rendido. Contra el peso de la nada la vida regresó. Ese momento, medio resurrección, medio recordatorio, se convirtió en su maestro final. Desde esa noche, cada línea que dice lleva el eco del tiempo prestado, el leve zumbido de la mortalidad recorriendo su voz. Cada palabra parece consciente de que podría ser la última. Y en esa conciencia, el arte se profundiza. Si su historia ofrece una lección, es que las leyendas no se moldean solo con triunfos. Están construidas sobre los escombros. Cicatrices, traiciones, desamores y la silenciosa decisión de levantarse de nuevo cuando nadie lo espera. La vida de Pacino nunca fue limpiamente heroica. Fue cruda, humana, desafiante. Sangró por su oficio. Tropezó por la soledad. Perdió fortunas y amores. Y siguió caminando. El chico del Bronx que una vez se escondió en teatros oscuros se convirtió en el hombre que hizo escuchar al mundo. No a través de la perfección, sino a través de la persistencia. No es inmortal. Él sería Perry, el primero en decírselo. Su espalda se dobla, su audición falla, su voz una vez atronadora se rompe en grava. Sin embargo, algo dentro de él perdura, un pulso de fuego que se niega a atenuarse. Su cuerpo puede ceder ante el tiempo, pero su trabajo, su verdad, permanece intacto por él. Observarlo ahora es presenciar no la actuación, sino la supervivencia misma. Un hombre que sabe cuán frágil es cada latido y elige darle significado de todos modos. Si alguna vez una escena suya lo alcanzó, si el silencio de Michael, el desafío de Serpico, el hambre de Tony o la redención de Slade alguna vez lo encontraron donde las palabras habían fallado, entonces dígalo ahora. Susurre la gratitud que nunca pide. Porque el hombre que se entregó a 1000 papeles nos dio más que entretenimiento. Nos dio pedazos de su alma,
fragmentos de su propio dolor y perseverancia. Cada papel fue una confesión, cada actuación un latido recuperado del vacío. Y cuando el telón finalmente caiga, y lo hará, que no se diga solo que Al Pacino fue un gran actor, que se diga que perduró a través del fracaso y la fama, a través del silencio y los aplausos, a través de la pobreza, el amor y el peso de los años. Llevó su llama a cada habitación oscura y dejó luz atrás. Desde las calles secundarias del Bronx hasta las alturas de Hollywood, desde la quietud del hospital hasta el rugido del escenario, desde la ruina hasta la resurrección, nos ha mostrado lo que significa vivir con verdad, con fiereza, hasta el último latido del corazón.